Hola a todos, bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo de Pulso Crítico, que es un espacio donde ya sabemos que exploramos la ciencia detrás de las decisiones que se toman cuando la IA está en juego. En el episodio anterior hablamos del concepto general de Triage Star, un sistema diseñado para clasificar pacientes en incidentes con múltiples víctimas, pero hoy lo vamos a profundizar. Vamos a empezar a hablar un poquito más de la historia, de lo que pasa realmente en este triage y seguramente pues yo sé que muchas personas han escuchado hablar de este sistema como una herramienta para clasificar pues rápidamente a las víctimas en emergencia, pero pocas veces nos detenemos a pensar de dónde surgió, por qué fue creado y qué necesidad intentó resolver. Y eso justamente es lo interesante de este tema, porque STAR no nació simplemente como una técnica o más un protocolo aislado, sino como una respuesta a una realidad muy dura. En una emergencia con múltiples víctimas no simplemente hay suficientes recursos, suficiente tiempo ni suficiente personal para atender a todos de inmediato. Entonces aparece una pregunta compleja, incluso incómoda pero necesaria: ¿a quién atender primero? Claro, y es que esta pregunta es el corazón del triage, y cuando hablamos de desastres y accidentes masivos, explosiones, incendios, colapsos estructurales o eventos con gran número de lesionados, ya no basta con el modelo clásico de atención individual. En esos escenarios, el personal de salud y los primeros respondientes tienen que actuar muy rápido y clasificar, priorizar y tomar decisiones con base a la probabilidad de beneficio de cada intervención. Esa es una lógica diferente a la de la atención clínica habitual. Y es por eso que en este episodio no nos vamos a enfocar solamente en explicar el algoritmo STAR paso a paso, sino en entender sus antecedentes. Vamos a hablar del origen histórico del triage en desastres, del contexto en el que apareció STAR, de por qué se volvió tan importante a nivel mundial, de sus principales fortalezas y también de las críticas y limitaciones que se han encontrado con el tiempo. La idea es comprender no solo qué es STAR, sino por qué marcó un antes y un después en la atención de víctimas múltiples. Bueno, antes de hablar de la teoría, quiero que imaginemos una escena, digamos, son las 1:19 de la tarde, una ciudad tranquila de repente comienza a temblar. El suelo se mueve violentamente, las ventanas estallan, los edificios comienzan a colapsar. En menos de un minuto, el paisaje urbano cambia completamente. El polvo cubre las calles, hay personas atrapadas, personas corriendo, personas gritando, y minutos después llegan los primeros equipos de emergencia. Y de repente se enfrentan a una realidad devastadora. No hay un paciente, y como tal, todos caminan, otros están inconscientes, otros tienen hemorragias graves, pero solo hay 2 ambulancias. Y en ese momento surge la pregunta más difícil de la medicina de emergencias. Nuevamente, ¿a quién vamos a atender primero? Bueno, y entonces ese es un escenario que pues realmente encontramos mucho, y es una pregunta que es tan dura y tan real y tan decisiva que precisamente es por esto que se impulsa el desarrollo de este triage en escenarios de desastre, porque cuando la magnitud del evento supera la capacidad de respuesta ya no es posible actuar por intuición o por orden de llegada. Se necesita un sistema, un criterio, una forma de priorizar la atención para intentar salvar el número de vidas posibles, el mayor número de vidas, y ahí es donde empieza a tomar sentido el histórico y el ético del triage. Y entonces, para comenzar, primero hay que entender qué significa triage. El término viene del francés trier, que significa seleccionar, clasificar o separar. En el área de salud, el triage es el proceso mediante el cual se prioriza la atención de los pacientes según la gravedad de su estado, la urgencia del tratamiento y los recursos disponibles. Sebas, pero algo muy importante es que en los desastres el triage adquiere un sentido aún más fuerte. En un hospital normalmente se clasifica para ordenar la atención y mejorar los tiempos de respuesta. En cambio, en una catástrofe o un incidente con múltiples víctimas, el triage es una estrategia de supervivencia colectiva, es decir, sirve para distribuir recursos escasos de manera más útil y tratando de lograr el mayor beneficio para el mayor número de personas. Claro, muchachos, y pueden notar que ahí es donde está la diferencia clave, pues porque en la medicina tradicional muchas veces el impulso natural es atender al paciente que está más grave, pero en medicina de desastres eso no siempre es lo más adecuado. A veces una persona extremadamente grave tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir aún con grandes recursos, entonces mientras que otra persona con un compromiso importante pero reversible puede salvarse si recibe una ayuda inmediata. Entonces el triaje busca justamente eso, usar bien el tiempo y los recursos para salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Y es por esto que los artículos revisados explican que este proceso suele presentarse en varias etapas. Hay un triage primario que se realiza en la escena del incidente y debe ser extremadamente rápido. Luego puede haber un triage secundario, cuando la evacuación se prolonga o cuando los pacientes llegan a otra zona de atención. Y finalmente existe un triage hospitalario o terciario, donde se redefinen prioridades según la evolución clínica, la cirugía o el ingreso a cuidados críticos.
STAR pertenece sobre todo al triage primario, el de la escena, o sea, el de los primeros minutos cuando ocurre el desastre. Y por eso es que, mis queridos oyentes, es que esto es clave para entender la historia. STAR no fue creado para reemplazar una valoración médica completa, fue creado para responder al caos inicial, para ser aplicado en medio del ruido, la presión, la escasez de recursos y el gran número de víctimas. O sea, nació pensado en la realidad concreta del desastre. Bueno, y digamos, ¿cuál fue el problema que llevó a crear esta estrategia STAR? Pues primero ocurre cuando el desastre o una de las primeras cosas que pasa es la necesidad asistencial que ha sido superada por la capacidad inmediata de respuesta. Hay personas más heridas de las que se pueden atender de una vez. Hay poco personal, pocos insumos, poco tiempo y muchas decisiones por tomar. Y si no existe un sistema de clasificación rápido, las respuestas se vuelven desorganizadas. Claro, y tenemos que tener en cuenta que si no hay una herramienta de triage adecuada, podrían ocurrir varios problemas. Por ejemplo, que se traslade primero a quien grita más fuerte y no necesariamente ese es quien necesita la ayuda más importante, o que se gasten recursos en un paciente que podía esperar mientras otro con una hemorragia grave o una obstrucción de vía aérea no recibe ayuda a tiempo. Entonces el triage no solo clasifica, sino que también, muchachos, esto nos ayuda a organizar toda la respuesta prehospitalaria y hace que la escena sea más manejable para todo el personal de salud. Ahí es donde la literatura también deja claro que en desastres no existe un sistema universal perfecto. Hay múltiples modelos de triage alrededor del mundo y ninguno ha demostrado ser absolutamente superior en todos los escenarios. Sin embargo, en medio de esa diversidad, STAR se volvió uno de los más conocidos o más implementados precisamente por eso, porque era simple, era rápido y era fácil de enseñar. Entonces, muchachos, aquí podemos decir que por eso STAR surge como una respuesta a tres grandes necesidades. Primero, clasificar muchas víctimas en muy poco tiempo. Segundo, hacerlo con criterios clínicos sencillos. Y tercero, permitir que incluso el personal no médico entrenado pueda aplicarlo en la escena. Esta practicidad fue una de sus mayores fortalezas. Ahora, hablando de la historia, pues ya lo habíamos mencionado anteriormente, de que nace en Estados Unidos en el comienzo de la década de los 80 y fue creado por Newport Beach Fire Department en el Hugh Hospital. Y algunas de estas fuertes situaciones, digamos, hablan del desarrollo formal y la consolidación del sistema, pero todas coinciden en el mismo contexto geográfico e institucional. Bueno, es muy importante esto decirlo como tal y como es, porque ayuda a entender que STAR no solo nació desde la teoría pura, sino que nació desde una necesidad operativa, que fue el resultado de pensar cómo responder de manera más ordenada a todos estos incidentes con múltiples lesionados que empezaban a haber en esa época, especialmente desde los equipos de emergencia y los servicios prehospitalarios. Complementando lo que dices, pues la idea era construir un método que permitiera valorar rápidamente a cada víctima en menos de un minuto, idealmente en 30 segundos. Eso es impresionante, porque muestra que no se buscaba profundidad diagnóstica, sino velocidad con criterio. El objetivo era determinar quién necesitaba atención inmediata, quién podía esperar, quién podía caminar por sí mismo y quién tenía una condición incompatible con la vida en este contexto. Y pues, chicos, además, el STAR original fue diseñado principalmente para adultos, pues generalmente que fueran mayores de 8 años. Pero pues después de eso van a surgir muchas otras adaptaciones pediátricas, como por ejemplo Jup STAR, pero el protocolo inicial estaba pensado iniciarlo para víctimas adultas en incidentes con múltiples afectados. Claro, y algo también que vale la pena mencionar es que con el paso del tiempo, STAR llegó a convertirse en uno de los sistemas de triage más difundidos en Estados Unidos y también fue optado en otros lugares como Canadá, en partes de Australia y otros contextos internacionales. Eso habla de su impacto histórico realmente. Bueno, ¿y qué fue lo que esto hizo que esto lo llevara al punto de la fama? ¿Por qué fue tan exitoso este triage STAR? Es que es básicamente que este algoritmo no necesita ningún tipo de aparato sofisticado, no requiere laboratorios, ni monitoreo avanzado, ni imágenes. Estaba pensado para ser usado en terreno, en la calle, en una zona de desastre, donde muchas veces lo único disponible es la observación clínica y rápida y la experiencia del respondiente. Así es, y por eso fue tan bien recibido, porque resolvía un problema real con una herramienta simple. En emergencias de gran magnitud, muchas veces lo más útil no es lo más complejo, sino lo que puede aplicarse rápido, de forma consciente y por varias personas, entrenadas al mismo tiempo. STAR ofrecía justamente eso. Claro, además muchos de los artículos que revisamos describen esto, lo describen como un sistema muy popular a nivel mundial, dentro del triage para accidentes y desastres, y
Esa popularidad se debe a su gran utilidad histórica como protocolo de base de formación y respuesta inicial. Ahora bien, hablemos de algo interesante y es el START dentro del mundo de los sistemas de triage. Algo importante es que START no es el único sistema. Según la revisión internacional que hicimos, muestra que existen alrededor de 20 sistemas de triage primario para adultos en incidentes con múltiples víctimas, además de sistemas pediátricos y sistemas secundarios. Dentro de ellos aparece el sistema SALT, CareFly, Homebush, MAST, MSTART y muchos otros. Muy bien, Juanda. Entonces esto básicamente significa que START no simplemente forma parte de una evolución más amplia dentro de la medicina de desastres, o sea que no fue la única respuesta, pero sí una de las más influyentes. De hecho, muchos otros sistemas fueron diseñados tomando elementos similares o intentando mejorar algunos puntos que en START podían ser los más problemáticos. Listo, por ejemplo, digamos hay una modificación conocida como NSTAR en el que se elimina o se reduce el peso del llenado capilar, porque en condiciones de frío, oscuridad o estrés ambiental, este criterio puede ser como poco confiable. Esa adaptación refleja que, aunque STAR fue muy útil, también necesitó ajustes según el contexto. Claro, y aún así toda la misma revisión que hemos hecho nos llevó a la conclusión de que no hay un consenso universal sobre cuál sistema es definitivamente mejor. Es decir, STAR logró mucha aceptación, pero el debate sigue abierto. Eso también hace parte de nuestros antecedentes. Fue tan importante que sirvió como punto de comparación para casi todos los sistemas que vinieron después. Y aquí es donde entra el impacto del STAR en la formación y en la simulación, porque es que otro aspecto muy fuerte es que en los artículos es que STAR no solo se volvió importante en la práctica, sino también en la educación. Muchísimos estudios los usan en simulaciones, ejercicios de campo, entrenamientos con actores, escenarios en papel, plataformas computarizadas y hasta realidad virtual. Una revisión que se hizo de Frontiers muestra justamente eso, Wanda. La mayoría de estudios recientes sobre STAR se ha hecho en simulaciones y esos estudios analizan que también la aplican al algoritmo estudiantes, enfermeros, paramédicos, médicos o personal de emergencias. O sea, STAR se volvió también una herramienta pedagógica para enseñar priorización en desastres. Y eso tiene mucho sentido, porque aprender de triage en una clase teórica no es suficiente. Hay que entrenarlo, repetirlo y equivocarse, corregir, practicar bajo presión. El STAR, por su parte, es una estructura breve, se presta muy bien para este tipo de formación. Bueno, pero aquí también aparece una advertencia importante. Algunos de los estudios citados en esta revisión que hicimos muestran que las habilidades del triage pueden disminuir con el tiempo si no hay un reentrenamiento. Es decir, no basta con aprender STAR una vez y listo, no, se necesita una educación continua, simulación periódica y refuerzo constante para mantener la capacidad de decidir correctamente bajo estrés. Claro, ese punto es muy valioso para enfermería, tanto para medicina y atención prehospitalaria, porque nos recuerda que es un protocolo que no salva vidas por sí solo. Lo que salva vidas es un equipo entrenado que sabe usarlo de forma adecuada, rápida y repetida en múltiples escenarios. Bueno, muchachos, si ustedes creen que realmente STAR tiene alguna limitación o tiene algunas críticas como tal, pues aunque STAR ha sido muy importante, los artículos también muestran que no es un sistema totalmente perfecto. Y eso es fundamental decirlo en un podcast, que en este caso es lo que tenemos como finalidad, porque pues además de eso, de hablar de antecedentes, no solo es elogiar al sistema, sino también entender hasta dónde puede llegar este tipo de sistema. Una de las principales críticas que tiene que ver con la precisión, la revisión integradora de 2022 reporta que en algunos estudios de triage correcto fue solo de 36% con un subtriaje de 56.8%, aunque otros estudios muestran resultados mejores. Esto quiere decir que el rendimiento de STAR no es uniforme y puede variar mucho según quien lo aplique, como quien fue entrenado en este escenario y cómo se mida la exactitud del triage STAR articulado. Bueno, y también se menciona que STAR tiene dificultades para considerar algunos elementos del trauma, como el mecanismo lesional o ciertos matices de riesgo, y además todavía existen pocos estudios en situaciones reales de desastre. Mucha de la evidencia viene de simulaciones, que son muy útiles, pero la verdad no reproducen del todo la complejidad emocional, sobre todo, y la logística y ambiental de una catástrofe real. Y para eso, pues, la revisión de Frontiers nos señala que muchos trabajos no reportan bien el estándar de referencia con el que comparan la clasificación hecha por los participantes. Y pues eso es importante,
porque si no hay claridad sobre qué se considera una clasificación correcta, pues va a ser más difícil interpretar realmente qué tan preciso es el sistema. Entonces, con todo lo que acabamos de decir, vale decir que, pues chicos, el START no es perfecto. Lo correcto sería decir que fue y sigue siendo pues muy útil, pero pues que necesita entrenamiento constante, evaluación rigurosa y en algunos casos adaptación o complementación con otros enfoques. Ahora hablemos un poco de la evolución que ha tenido el triage con respecto al uso de la tecnología y nuevos tiempos. Uno de los documentos que más llama la atención es la tesis sobre aplicación de triage y comunicación en escenarios de emergencia. Ese texto muestra como tal que el triage no solo ha evolucionado desde lo clínico, sino también desde lo tecnológico. Claro, y además, tradicionalmente, después de clasificar a las víctimas, se usaban etiquetas de papel para identificar la prioridad de cada paciente. El problema es que las etiquetas pueden perderse, dañarse o dificultar el seguimiento de la víctima dentro de una escena compleja. Entonces comenzaron a surgir propuestas de etiquetas electrónicas, sistemas móviles y redes de comunicación para transmitir la información del triage de forma más eficiente. Lo más interesante de todo esto que acabas de hablar es que esas innovaciones tecnológicas no reemplazan necesariamente al STAR, sino que muchas veces lo usan como base, es decir, el algoritmo de clasificación sigue siendo el mismo o muy parecido, pero la información se vuelve digital, se vuelve rastreable y se vuelve compartible entre equipos de rescate, puestos médicos avanzados y hospitales receptores. Entonces esto demuestra el peso histórico que tiene como tal el START. Nació como un algoritmo simple para clasificar rápidamente a las víctimas y con el tiempo se convirtió en una especie de lenguaje común dentro de la atención de múltiples lesionados, incluso cuando aparecen nuevas tecnologías, aunque aquí en Colombia, o bueno, por lo menos acá, aún no hayan llegado. STAR sigue siendo presente como fundamento del proceso de priorización. Y ahora hagámonos una pregunta: ¿por qué sigue siendo tan relevante el día de hoy este sistema? Después de revisar los antecedentes que hemos buscado, la gran pregunta sería: ¿por qué STAR sigue siendo tan relevante si tiene tantas limitaciones? Y la respuesta parece estar en su equilibrio entre rapidez, simplicidad y utilidad operativa. STAR sigue siendo importante porque ayuda a actuar en los primeros minutos, que muchas veces son muy decisivos. En un escenario con muchas víctimas no se necesita primero un sistema perfecto en términos teóricos, sino un sistema que permita ordenar la escena, identificar las prioridades y comenzar a movilizar los recursos de manera racional. Además, pues como ya lo dijimos, se convirtió en una herramienta de formación, es decir, sirve para entrenar ese pensamiento crítico bajo presión, cosa que es tan importante. También sirve para entrenar esa evaluación clínica rápida y toma de decisiones en contextos de altísima demanda. En este sentido, pues STAR ha tenido un valor enorme no solo asistencial, sino también educativo. Y pues yo creo que es por eso que ha resistido tanto tiempo. Pues porque más allá de sus ajustes o críticas, representa una forma muy clara de entender la medicina de desastres. No como atención aislada a individuos, sino como organización ética y clínica de recursos para salvar el mayor número de vidas posibles. Y para cerrar el día de hoy, podemos decir entonces que los antecedentes del triage STAR muestran como una necesidad operativa concreta dio origen a uno de los sistemas de clasificación más influyentes en emergencias y desastres. Y con el tiempo se consolidó como uno de los protocolos más difundidos a nivel mundial, no solo por su practicidad en la escena, sino también por su valor en la formación, la simulación y el desarrollo de nuevas estrategias de triage y tecnologías de respuesta. Pero pues sin embargo, la evidencia y lo que realizamos durante este proceso de información académica también nos recuerda que no es un sistema infalible, lastimosamente. Su precisión puede variar, requiere entrenamiento continuo y todavía necesita seguir siendo evaluado y optimizado. Pero justamente ahí es donde está su valor histórico. No solo cambió la manera de clasificar víctimas, sino que abrió un campo de discusión, investigación y mejora continua en la medicina de emergencias y desastres. Bueno, entonces gracias a todos por acompañarnos en este capítulo.